Hay un consenso universal en el orden de la literatura, según el cual los tres grandes novelistas de aventuras del siglo XIX fueron Julio Verne, Herbert George Wells y, bueno, Emilio Salgari. Aunque esto es arbitrario, creo que realmente, si pensamos en novelistas de aventuras, de novelas de aventuras del siglo XIX, estos son los primeros nombres que a uno se le vienen a la cabeza, o por lo menos los nombres que se le venían a la cabeza a los lectores de literatura hasta hace un tiempo, hasta hace unas décadas. Si bien, bueno, Wells se adentra bastante en el siglo XX, nace en 1866 y muere, creo, en el 46. Bueno, Verne es muy anterior. Verne nace 30 años antes que Wells, y Salgari se suicida en 1911. De los tres, quizá la vida de Salgari es la más triste, sin duda. Era un hombre siempre acosado por las deudas y que era víctima de un editor siniestro que le chupaba la sangre. Algo análogo le pasaba a Dostoyevsky. Había hecho un pésimo contrato porque tenía deudas. Un editor le dio un adelanto de dinero y se vio obligado a escribir para ese tipo con una velocidad inusitada y cobrando muy poco dinero. Simplemente voy a leer cómo empiezan las memorias de Salgari, que había tenido una vida muy trágica. Se suicida su padre, luego se suicida él mismo, y después, con décadas de diferencia, se suicidan dos de sus hijos. La verdad es que es muy triste. La mujer estaba enferma, pero él, hacia el final de su vida, Emilio Salgari, el autor de los Tigres de la Malasia, de tantas novelas de piratas inolvidables, dice Salgari: escribir las propias memorias cuando las luces de la esperanza van amortiguándose, cuando ya no se está en condiciones de desear nada en la vida, cuando se está cansado por la labor realizada y por las luchas soportadas, no es cosa fácil ni agradable. Sin embargo, en mi caso, la tarea adquiere la forma de una necesidad y de un deber, y yo no intento sustraerme a la obligación porque deseo que mis hijos y cuantos me amaron y me conocieron a través de mis libros saquen de la sincera narración de mi extraña vida de aventuras aquellas enseñanzas y aquella áspera voluntad de batallar, aquel deseo de aventuras y de gloria que yo quisiera estuviesen infundidos en el alma de todos los jóvenes italianos. Bueno, nada. Después tiene 2 intentos de suicidio Salgari, y con el segundo se abre el vientre con un cuchillo a la manera oriental del seppuku, ¿no? Lo que se conoce como harakiri, y deja una nota a sus editores diciéndoles algo así como: ya que ustedes me chuparon la sangre durante tanto tiempo, se portaron tan mal conmigo, por lo menos háganse cargo de los gastos de mi entierro. La verdad que terrible, terrible. Bueno, y de Verne no encontré ninguna novela, no sé por qué, porque las novelas de Verne han formado parte de mi vida, si bien en términos generales yo lo prefiero a Wells. Bueno, hay razones que justifican esa preferencia y que mucho mejor que yo las esgrime Borges. Que Borges, bueno, el otro día un amigo me decía que siempre meto a Borges en el medio de todos estos videos, pero yo siento que Borges ya ha pensado las cosas que uno desea pensar, y de una manera en la que no alcanzarían 100 vidas para pensarle eso mismo. Entonces, realmente Borges es como es una meta, es un paradigma. No hay siempre en la vida de todo lector, siento yo, que aprecia la literatura en nuestro idioma, hay un antes y un después de Borges. No hay manera de ser indiferente a la genialidad, porque de pronto Borges, digamos, planta un adjetivo que es como una cachetada en la cara. Borges, en el principio de las ruinas circulares, dice: nadie lo vio desembarcar en la unánime noche. ¡Wow! Entonces uno dice: ¿por qué la unánime noche? Porque unánime, ¿qué es? La negrura.
o si no en la forma de la espada empieza diciendo le cruzaba la cara una cicatriz rencorosa, ¿no? Entiendo que esa figura es una hipálaje, ¿no? Es decir, la rencorosa no es la cicatriz, sino que fue un motivo de rencor el hecho de que esa cicatriz, el hecho de que le hayan lastimado la cara, el hecho de que le hubieran lastimado la cara. Entonces es muy interesante pensar en cómo una sola palabra de Borges ya constituye en sí misma una aventura para el pensamiento, ¿no? Bueno, Borges dice en otras Inquisiciones, el primer Wells. Bueno, el primer Wells es el mejor Wells, seguramente, que es el Wells que escribe las novelas de ciencia ficción. Entre ellas, esta novela de la que vamos a hablar ahora, si es que no me paso todo el tiempo hablando de otras cosas como estoy haciendo, que es Los primeros hombres en la luna. Dice Borges. Harris refiere que Oscar Wilde, interrogado acerca de Wells, respondió: un Julio Verne científico. El dictamen es de 1899. Se adivina que Wilde pensó menos en definir a Wells o en aniquilarlo que en pasar a otro tema. H.G. Wells y Julio Verne son ahora nombres incompatibles, todos lo sentimos así. Pero el examen de las intrincadas razones en que nuestros sentimientos se funda puede no ser inútil. Bueno, sigue Borges. La más notoria de esas razones es de orden técnico. Wells, antes de resignarse a especulador sociológico, fue un admirable narrador, un heredero de las brevedades de Swift y de Edgar Allan Poe. Verne, un jornalero laborioso y risueño. Bueno, esto dice Borges, que cuando quiere ser cruel, es crudelísimo. Define a Julio Verne como un jornalero laborioso y risueño. Siento yo realmente que esa sentencia de Borges no le hace justicia al Verne de, por ejemplo, 20.000 leguas de viaje submarino o al Verne de Viaje al centro de la Tierra, que son novelas extraordinarias y apasionantes. Verne escribió para adolescentes, Wells para todas las edades del hombre. Hay otra diferencia. Bueno, esto sigue Borges, que cuando se encarniza con alguien puede ser muy malo. Hay otra diferencia, ya denunciada alguna vez por el propio Wells. Las ficciones de Verne trafican en cosas probables. Un buque submarino, un buque más extenso que los de 1872, el descubrimiento del Polo Sur, la fotografía parlante, bueno, etc. Las de Wells en meras posibilidades. Un hombre invisible, una flor que devora a un hombre, un huevo de cristal que refleja los acontecimientos de Marte. Bueno, y así. Pero yo creo que tanto Verne como Wells todo el tiempo intentan sostener el verosímil en sus ficciones aún más descabelladas. Siempre tratan de demostrar, y muchas veces, bueno, con unos fundamentos científicos que son insoportables. Verne tenía el prurito enciclopedista de querer explicar todo. En su novela de la Tierra a la Luna, cuando se pone a hacer los cálculos del espacio, de la distancia, la verdad que es insoportable, pero siempre querían demostrar que era factible lo que ellos postulaban. ¿Qué es lo que pasa hoy en día cuando uno mira, por ejemplo, capítulos de Black Mirror, de Netflix, ¿no? Uno siente que en la mayoría de los casos esos avances técnicos o científicos que se postulan en muchas de sus narraciones, de sus ficciones, son posibles y están muy cerca en el tiempo a la realidad que estamos viviendo. Bueno, voy a dejar de hablar de esto acá tenemos a Wells, y esta es la primera novela que yo leí de él y que realmente me voló la cabeza. Se llama Los primeros hombres en la luna. Bueno, Wells, como dijimos, había nacido en 1866. Cuando tenía, creo que 8 años, tuvo un accidente, se quebró una pierna. Entonces su padre le empezó a llevar libros para entretenerlo y se aficionó a leer y a escribir. Después, en su adolescencia, cuando era muy chico, su padre tuvo un accidente él mismo y él tuvo que ponerse a trabajar. Wells, estamos hablando de la Inglaterra victoriana, donde niños de 10 o 11 años a lo mejor trabajaban en sótanos 12 horas por día, donde no había ninguna reglamentación al respecto y donde los derechos del niño no existían, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo es la anécdota de los primeros hombres en la luna de Wells? Bueno, el protagonista es un tipo que se llama Beckford. Este tipo Beckford contrae deudas, es un comerciante,
con ciertas inquietudes intelectuales y contrae ciertas deudas. Entonces piensa que la mejor manera de ganar dinero es escribir una obra de teatro. Estamos hablando del siglo XIX, quizás en ese momento una obra teatral podía reportar éxito económico, un autor. Entonces se alquila un hotelito en un lugar muy tranquilo y se llama Lyme, en Kent, y todos los días ve pasar frente a su casa a un tipo que hace unos sonidos extraños, se detiene, camina gesticulando y moviendo los brazos. Entonces este hombre Bedford, que está tratando de concentrarse para escribir su obra, no puede concentrarse porque todos los días a la misma hora este señor, este personaje excéntrico, pasa delante de su ventana. Entonces acá cuenta Wells cómo fue ese momento en el que Bedford descubre a Cabor, que es el doctor, que es el verdadero protagonista de la historia, ¿no? Dice: la ventana junto a la que yo trabajaba se abría entre aquellas cumbres. Por esta ventana fue por donde distinguí por primera vez a Cabor. Ocurrió mientras estaba luchando con el escenario de mi drama, esforzándome en concentrar mi imaginación en el trabajo. Naturalmente, aquel hombre me llamó la atención. El sol se había puesto ya, era una límpida y serena conjugación de verdes y amarillos, cuando sobre aquel fondo se recortó su extraña figurilla negra. Era un individuo de baja estatura, grueso cuerpo y flaco de piernas, que se movía con ademanes espasmódicos. A su extraordinaria imaginación le había parecido conveniente adoptar como indumentaria una gorra de cricket, chaqueta, pantalón corto y calcetines de ciclista. Nunca llegué a comprender por qué vestía de aquel modo, puesto que ni montaba en bicicleta ni jugaba al cricket. Bueno, realmente es un tipo muy excéntrico. Es un tipo muy excéntrico y a Bedford le llama mucho la atención. Entonces, un día toma contacto con él y le dice que él lo ve caminar todos los días y que no puede concentrarse. Terminan haciéndose amigos. Entonces este tipo, Cabor, le cuenta que es aquello en lo que está ocupando sus inquietudes intelectuales. Y le dice que está trabajando en una sustancia ligera que aparentemente puede servir para hacer que las cosas vuelen. Bueno, ¿y qué pasa con eso? Este tipo Bedford, que es muy ambicioso y todo el tiempo ve en el invento de Cabor la posibilidad de llenarse de dinero, termina asociándose a él. Dice acá: después de mi primera visita a aquella casa no recuerdo haber dedicado a mi drama una hora completa de trabajo. Parecía que no existieran límites para los alcances de tal sustancia. Cualquiera que fuese el objeto del que imaginara aplicarla me hacía pensar en milagros y revoluciones. Bueno, y así. Entonces finalmente terminan viajando a la luna. Para decirlo rápidamente, utilizan esta sustancia para alzar en el aire una esfera que los termina llevando a la luna, y en la luna suceden vicisitudes rarísimas. Conocen a los selenitas, a los habitantes de la luna. Siempre voy a recordar que los habitantes de la luna son dentro de esos habitantes hay unos tipos que se dedican a pensar, son como los intelectuales, los más inteligentes, y tienen una especie de macrocefalia, tienen desarrollada la cabeza, que digamos que cobra un volumen 10 veces superior al volumen del cuerpo, del resto del cuerpo. Entonces hay una serie de lacayos que tienen que llevar a estos tipos sosteniéndoles la cabeza, porque es tan grande la cabeza que no la pueden manejar. Yo pienso que la memoria que uno puede tener acerca de la literatura se podría ejemplarizar con algo que dice García Márquez en el inicio de la primera parte de su autobiografía, ¿no? Vivir para contarla. García Márquez dice: la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Y yo siento que la literatura que uno leyó no es exactamente la que uno leyó, sino la que uno recuerda. Entonces, en ese sentido, bueno, yo me permito la arrogancia de contar la memoria que yo tengo de la literatura que leí según como la recuerdo, que sin duda difiere mucho de
de la literatura tal y como fue escrita. La memoria siempre recuerda lo que quiere, ¿no? O lo que puede. Bueno, tenía varias marcas, porque Borges escribió mucho sobre Wells, no voy a hablar más igual. Simplemente quiero recordar algo más de Wells. No tengo ninguna foto de Wells. Acá, vamos a buscar una foto de Borges mientras. Yo quiero recordar un libro de Wells que curiosamente no figura casi en ningún lado. Ni siquiera en la entrada de Wikipedia que figura en Google. Y por ejemplo no figura en esta reseña biográfica que tengo acá en el principio de este libro. Pero yo una vez, huroneando por la calle Corrientes, encontré, ahí está Borges, encontré, y esa debe ser su hermana, encontré un libro que se llamaba H.G. Wells in Love, es decir, Herbert Wells enamorado. Este libro tenía un prólogo del hijo de Wells que decía que su padre le había dejado indicaciones de que el libro fuera publicado unas cuantas décadas después de su muerte, porque no quería que, digamos, que afectara lo que decía el libro a ninguna de las personas que se mencionaban en él. Y realmente de lo que hablaba el libro era de los amoríos que había tenido Wells, que había tenido una serie de relaciones extramatrimoniales en su vida, y del asedio de lo que él llamaba en el libro la amante sombra, que era la pasión, ¿no? El deseo. Y él habla de la amante sombra y de su constante hostigamiento, es decir, de cómo el deseo lo fue aguijoneando a lo largo de toda la vida y lo llevó a tener amantes. Y es un libro extraordinario. Ya lo voy a encontrar, es un libro extraordinario. Y bueno, y habla precisamente de ese aguijón del deseo sexual, ¿no? Del deseo amatorio, y de cómo lo había perseguido toda la vida. Wells también tiene un libro que se llama algo así como un experimento autobiográfico, que es un libro de memorias, que yo leía en la biblioteca del Congreso de noche, hace muchos años, y también es un libro que es trata de ser descarnadamente sincero. Bueno, y después Wells, hacia el final de su vida, se vuelve un historiador, un ensayista, se aleja un poco de estas invenciones de ciencia ficción del principio de su vida y se convierte en una especie de sociólogo. Pero, al menos para mí, siempre va a estar dentro de de mis afectos literarios del principio de mi vida, estos tipos que viajan a la luna y que son crueles porque terminan matando un montón de selenitas. De alguna manera en Wells siempre está presente la crueldad humana. O también va a estar La máquina del tiempo, en la que un tipo viaja al futuro y ve la sociedad dividida en dos tipos de seres, unos seres pálidos que viven arriba de la tierra y que son estúpidos, y unos seres malvados y siniestros que viven debajo de la tierra y que atacan a los otros. Y el protagonista trae del futuro una flor, y cuando vuelve a su tiempo, saca esa flor del bolsillo y la flor todavía está ahí. Como en esa sentencia de Coleridge que dice: si un hombre en sueños visita el paraíso y corta una flor en el paraíso, y luego se despierta en su cama, y la flor está ahí, ¿entonces qué? Quizá Wells había pensado en esa sentencia de Coleridge, ¿no?, para escribir esa novela. O también va a estar en mi mente el trágico final del hombre invisible, a quien lo matan a golpes. Pero bueno, siempre en Wells va a estar presente la crueldad humana, y también va a estar presente seguramente alguna luz de esperanza en la idea de que el intelecto, el raciocinio, la especulación intelectual nos pueden salvar también de esa crueldad y pueden transformar esas cuestiones naturales del hombre, esos impulsos negativos del hombre, de la humanidad, en algo mejor.